Las funciones trigonométricas son funciones o fórmulas ya establecidas a través de las cuales se aprovecha la medida de los ángulos y de los lados de un triángulo rectángulo para poder encontrar algunas medidas de los lados o de ángulos que nos haga falta. Estas funciones trigonométricas ya están establecidas, son 6. Pero para trabajar con ellas, lo primero que debemos hacer es identificar los elementos trigonométricos de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas únicamente trabajan con triángulos rectángulos, así es que es el primer requisito. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Precisamente los que tienen un ángulo recto o de 90 grados. Este podría ser un triángulo rectángulo, ya que tenemos aquí un ángulo recto. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque si tenemos un rectángulo y a este de forma diagonal lo dividimos entre dos, vamos a tener entonces dos triángulos donde tengan un ángulo recto. Por eso es que se llaman triángulos rectángulos. ¿Qué otro tipo de triángulo tenemos? De acuerdo a la medida de su ángulo, tengo los triángulos acutángulos o también los triángulos obtusángulos, es decir, donde sus ángulos sean un ángulo agudo o obtuso y en ellos no puedo trabajar con funciones trigonométricas, única y exclusivamente con triángulos rectángulos como los que ves aquí. A través de estos triángulos es que vamos a iniciar entonces con la identificación de los elementos trigonométricos. Lo primero que tenemos que hacer para identificar los elementos trigonométricos a través de los cuales vamos a poder trabajar con estas funciones es precisamente identificar el ángulo recto de un triángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, por lo tanto, ¿cuál será el ángulo recto? ¿Cuál será el ángulo de 90 grados? Tenemos que es este. Un ángulo recto se identifica con un cuadrito debido a que es la expresión de 90 grados. Tengo ahí mi ángulo recto. ¿Qué voy a identificar a través de ese ángulo recto? Pues que un triángulo rectángulo tiene catetos y tiene una hipotenusa. ¿A qué se le llama cateto? Se le llama cateto a los lados que forman ese ángulo recto. Es decir, este ángulo recto está formado por dos lados o está pegado a dos lados. Esos dos lados se van a llamar catetos. Y también tiene otra hipotenusa, que es la recta que está frente al ángulo recto y que siempre se caracteriza porque es la de mayor dimensión o la más larga. Esa será la hipotenusa. ¿Cómo la identificamos nuevamente? Porque es la de mayor extensión, la que no tiene contacto con el ángulo recto o la que está frente al ángulo recto. Siempre esta línea recta que se llama hipotenusa va a encontrarse frente al ángulo recto de 90 grados de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, entonces, en todos los triángulos rectángulos vamos a contar con una hipotenusa y con dos catetos. Un triángulo tiene tres lados, dos de ellos que forman el ángulo recto se llamarán catetos y un tercero que esté frente al ángulo recto se llamará hipotenusa. Dentro de este triángulo vamos a tener entonces tres ángulos, por eso su nombre, triángulo de tres ángulos. Si un ángulo recto ya lo identificamos, me quedan otros dos ángulos, que es precisamente con los que voy a trabajar en estos elementos trigonométricos o funciones trigonométricas. Estos dos ángulos, no importa cuál, uno se va a llamar alfa y otro se va a llamar beta. Teniendo esto, entonces, estos son los principales elementos trigonométricos, los nombres de sus lados y de sus ángulos. Un ángulo recto, que yo ya sé que es de 90 grados, porque es un ángulo recto, y dos ángulos aparte que no tengo idea cuál será su medida, pero que esa medida de estos ángulos va a estar determinada por las medidas de sus lados y las vamos a encontrar gracias a las funciones trigonométricas. Estos dos ángulos, uno se va a llamar alfa y otro se va a llamar beta. Partiendo de esto, voy a ponerle medidas a este triángulo rectángulo. Voy a decir que la hipotenusa aquí tiene un valor de 5, este cateto mide 4 y este cateto mide 3. Por lo tanto, los elementos trigonométricos también incluyen un cateto opuesto y un cateto adyacente que va a estar definido de acuerdo a la perspectiva de cada ángulo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en estos elementos trigonométricos? Vamos a realizar una tabla en la cual yo tengo que identificar el valor del cateto opuesto, del cateto adyacente y de la hipotenusa. ¿De qué voy a identificar esto? Pues de cada uno de los ángulos. Voy a identificarlo de acuerdo al ángulo alfa y al ángulo beta. De acuerdo a estas medidas que te acabo de poner y de acuerdo
a que ya identificamos cuáles son catetos y cuál es hipotenusa, vamos a completar esta tabla que tengo aquí. Vamos a iniciar de acuerdo al ángulo alfa, es decir, yo me voy a poner aquí en mi ángulo alfa y de acuerdo a este ángulo es como voy a encontrar las medidas del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Aquí está mi ángulo alfa. De acuerdo a este tengo dos catetos, uno opuesto y otro adyacente. ¿En qué se van a diferenciar? Precisamente el que estos dos catetos, uno está opuesto a este ángulo. ¿Qué quiere decir? Que está frente a este ángulo. ¿Cuál cateto está frente? El valor de 4, el cateto que mide 4. Siguiente, un cateto adyacente, es decir, adyacente es que esté pegado a este ángulo, es decir, que lo forme. ¿Cuál cateto forma a este ángulo? El 3, ya que está pegado este cateto al ángulo alfa y por lo tanto cateto adyacente será el 3. Y de este ángulo, ¿cuál es el valor de la hipotenusa? Pues solo hay una hipotenusa, así es que la hipotenusa vale 5. Pasamos al siguiente, donde ya ahora es la perspectiva de beta, es decir, ahora de acuerdo a este ángulo beta, ¿cuál será su cateto opuesto? Si solo tengo dos catetos, el opuesto es el que está enfrente y por lo tanto el cateto opuesto de beta es 3. El cateto adyacente o que esté pegado, pues será el cateto que mide 4 centímetros, ya que es el que está pegado al ángulo beta, por lo tanto el cateto adyacente es de 4. Y como solo hay una hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa para beta? La de 5. Y estos serían los elementos trigonométricos. De dos ángulos, alfa y beta, ¿cuál sería el cateto opuesto, adyacente y la hipotenusa de cada uno de los ángulos de acuerdo a su perspectiva, como lo decimos en este ejemplo? Eso es cuando el triángulo rectángulo sí me muestra todas sus medidas. Pero ¿qué tengo que hacer yo si quiero encontrar los elementos trigonométricos de un triángulo como el que tengo aquí? Tengo que su hipotenusa es de 6, uno de sus catetos es de 5, pero yo desconozco cuánto mide este otro cateto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, que es un tema que ya vimos, el cual me dice que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Aquí yo tengo que identificar, como ya lo habíamos visto aquí, que a y b son los catetos, es decir, a y b son los que forman el ángulo recto, 5 y x. Y c es la hipotenusa, por lo tanto sustituyo y me quedaría que cualquiera de los dos es a o b. Voy a poner a x como a, x cuadrada más 5 al cuadrado, que es el otro cateto. Habíamos dicho que a y b son los catetos. X cuadrada más 5 cuadrada me da igual a 6 al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa. ¿Qué hacía yo con esto? Despejo y me queda que el 5 cuadrada, que está sumando la x, se pasa restando. X cuadrada es igual a 6 cuadrada menos 5 al cuadrado. Realizo este valor cuadrático de cada uno de los elementos para que me quede x cuadrada es igual a 6 al cuadrado 36 menos 5 al cuadrado 25. 36 menos 25 me da 11 y por lo tanto x cuadrada es igual a 11. Siguiente, si yo quiero encontrar el valor de x, saco raíz cuadrada de ambos y me queda x es igual a raíz cuadrada de 11 y por lo tanto x es igual a 3.31. Es decir, este cateto mide 3.31 y ahora sí, ya teniendo los tres valores, gracias al teorema de Pitágoras, puedo encontrar y rellenar esta tabla de elementos trigonométricos. Empiezo con alfa. De alfa, ¿cuál es su cateto opuesto? Dijimos, el que está al frente, 5. Cateto adyacente o el que lo forma, 3.31. Y su hipotenusa es de 6. Siguiente, ahora de acuerdo a beta, su cateto opuesto es de 3.31. Su adyacente es de 5. Y como solo hay una hipotenusa, para ambos será el valor de 6. Y así es como encontramos la primera parte de estas funciones, que es los elementos trigonométricos. Vamos a partir de este primer ejemplo que vimos, donde el triángulo rectángulo tiene medidas de 3, 4 y 5 correspondientes, para poder encontrar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se basan en los elementos trigonométricos que ya vimos, los cuales serían a partir de alfa y beta, vamos a encontrar el cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Estos son los elementos trigonométricos y voy a hacer una división hasta aquí. A partir de los elementos trigonométricos vamos a encontrar 6 funciones trigonométricas, que son las siguientes, que van a poder encontrarse o calcularse a partir de estos elementos trigonométricos. Voy a poner aquí las funciones. La primera función es la función de seno, hay función de coseno,
hay función de tangente, que son las tres principales, seno, coseno y tangente. Si te fijas en una calculadora científica, son las tres funciones que tiene, seno, coseno y tangente, pero tenemos otras tres auxiliares que también son cotangente, secante y cosecante. ¿Cómo se forman estas seis funciones? Vamos a ponerlas con una fracción cada una, es decir, vamos a tener un nominador y un denominador. Para la función de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para la función de coseno se divide cateto adyacente entre hipotenusa. Para la función de tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Para la función de cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Para la función de secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y para la función de cosecante, la hipotenusa se divide entre el cateto opuesto. Esas son las seis funciones trigonométricas y si te fijas, son los tres elementos trigonométricos, cateto opuesto, adyacente e hipotenusa, los que nos van a servir para calcular cada una de ellas. A partir de esas fórmulas o funciones trigonométricas es que vamos a encontrar esos valores de alfa y de beta, con cada uno de forma independiente de acuerdo a su perspectiva, de cateto opuesto y adyacente, para al final poder encontrar la medida de sus ángulos, es decir, cuántos serán los grados que mide cada uno de estos dos ángulos con estas medidas en su triángulo. Vamos a completar entonces la tabla y me quedaría seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y la medida del ángulo, que la vamos a expresar así. Vamos a empezar. Voy a irme de forma lenta para que descifres cómo es que se calcula cada uno de estos valores de acuerdo a la perspectiva de alfa y de beta. Vamos a iniciar con los elementos trigonométricos de este triángulo. Voy a iniciar con alfa. Si alfa es este mi ángulo, ¿cuál será su cateto opuesto? El 4 y su cateto adyacente el 3. Entonces, 4, 3 y su hipotenusa será 5. Vamos con beta. Beta, ¿cuál es su cateto opuesto? El 3 y su adyacente 4. Y la hipotenusa la misma para ambas, ya que solo hay una hipotenusa. Me queda con 5. Esos son los elementos trigonométricos. Voy a empezar a sustituir, a partir de estos valores, voy a sustituir la función trigonométrica para después hacer la división y su valor decimal. Así es que iniciamos. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, así es que de acuerdo a alfa, cateto opuesto es 4, hipotenusa 5, entonces me quedaría 4 quintos. Siguiente, coseno es adyacente entre hipotenusa, es decir, 3 quintos. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, 4 tercios. Cotangente es adyacente sobre opuesto, 3 entre 4, es decir, 3 cuartos. Secante es hipotenusa entre adyacente, es decir, 5 entre 3. Y cosecante es hipotenusa entre opuestos, 5 cuartos. Hago lo mismo ahora para beta, es decir, inicio con beta en el valor de seno, primero su fracción. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 3 quintos. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, 4 quintos. Siguiente, tangente es opuesto entre adyacente, 3 cuartos. Cotangente, adyacente entre opuesto, 4 tercios. Siguiente, cotangente ya, secante. Secante es hipotenusa entre adyacente, es decir, 5 cuartos. Y cosecante, hipotenusa, que es 5, entre opuesto, que es 3. 5 tercios. Si te fijas, aquí tenemos una relación entre alfa y entre beta, es decir, el seno de alfa es 4 quintos, que es el coseno de beta. El coseno de alfa es el seno de beta, es decir, están relacionados, digámoslo, por una cruz. 4 quintos, 4 quintos, 3 quintos, 3 quintos. 4 tercios, 3 cuartos y 3 cuartos. 5 tercios, 5 tercios, 5 cuartos, 5 cuartos, es decir, existe una relación entre ambas. Nuevamente, el seno de alfa será el coseno de beta. El coseno de alfa será el seno de beta. La tangente de alfa será la cotangente de beta. La cotangente de alfa será la tangente de beta. La secante de alfa es el cosecante de beta y el cosecante de alfa es el secante de beta. Como existe una relación entre ellos, vamos a tener valores repetidos solamente adecuándolos de acuerdo a su función trigonométrica correcta. ¿Qué vamos a hacer ahora ya que tenemos la fracción? Vamos a sacar su valor decimal.
¿Cómo obtengo el valor decimal? Dividiendo el numerador entre el denominador. Vamos a iniciar con seno. 4 entre 5 me da 0.8. Siguiente, 3 quintos, que es el coseno de alfa, 0.6. Siguiente, tangente de alfa, que es 4 entre 3. Me queda 1.3 periódico, vamos a poner 4 decimales. 1.3333. Siguiente, 3 entre 4, 0.75. La cotangente de alfa. Siguiente, la secante, 5 entre 3. 1.6666 con 4 decimales. Y cosecante 5 entre 4, 1.25. Para hacer el rellenado ya de valor decimal para beta, hay que aprovechar esa propiedad de que están en elementos cruzados, es decir, 3 quintos yo ya tengo el resultado 0.6 y ya no hago la operación. 4 quintos yo tengo que 0.8. Siguiente, 3 cuartos es 0.75. Y 4 tercios 1.3333. Siguiente, 5 cuartos 1.25. Y 5 tercios 1.6666. Ahí es como tenemos ya el rellenado de datos de estas funciones trigonométricas. Siguiente, último paso que me falta ahora es encontrar la medida del ángulo de alfa y de beta de acuerdo a estas medidas. ¿Cómo es lo que lo voy a encontrar? Podemos encontrarla con la función arc, que significa la función inversa de alguna de las funciones trigonométricas. Es decir, si este es el valor de la función trigonométrica, la función inversa nos dará la medida del ángulo en grados. Existen tablas trigonométricas con las cuales vas a poder calcular la medida de esos ángulos, pero también tu calculadora científica nos puede ayudar en esto. Para hacerlo en la misma dimensión vamos a utilizar la función de seno. En tu calculadora, arcoseno es lo mismo que seno a la menos 1. Es como te aparece en tu calculadora, búscalo y ahí es como te va a aparecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con seno a la menos 1? Pues solamente vamos a poner el arcoseno o seno a la menos 1 en la calculadora y el valor de seno. Como lo estás viendo ahorita, sería seno a la menos 1 de 0.8, damos igual y obtengo que el ángulo alfa mide 53.13 grados. Es el valor del ángulo de alfa, 53.13. Ya tengo el valor del ángulo recto, que es 90. Por lo tanto, tomando las reglas de un triángulo que me dice que los tres ángulos internos son de 180 grados, si yo le quito el de 90, me dice entonces que entre alfa y beta, voy a poner aquí la regla, el valor, los grados de alfa más los grados de beta, me tienen que dar 90 grados. Por lo tanto, si yo ya tengo el ángulo alfa, que es 53.13, a 90 le resto 53.13 y me dará como resultado el valor del ángulo beta. Es decir, 53.13, ¿cuánto le falta para 90? 36.87 grados. Y así es como encuentro entonces la medida de los ángulos utilizando las funciones trigonométricas. Vamos a un ejemplo número 2, tomando en cuenta ahora el cálculo de funciones trigonométricas y medida de ángulos de este triángulo que vemos aquí. Tenemos que uno de los catetos mide 15 centímetros, el otro mide 23, pero nos hace falta la medida de la hipotenusa. En este caso vamos a tener este ángulo superior como alfa y este ángulo inferior como beta. ¿Cómo voy a encontrar primero, antes de pasar a la tabla de funciones trigonométricas, cómo es que voy a encontrar la medida de los ángulos? Si me hace falta un dato, pues tengo que encontrar primero el valor o la medida de este lado, que es el lado de la hipotenusa, y por lo tanto utilizo el teorema de Pitágoras. A cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. En el teorema vemos que a y b son los catetos y c es la hipotenusa. Como la hipotenusa es la que me falta, por lo tanto sustituyo estos valores, no importa cuál sea cuál, en a y b, y me quedaría de la siguiente forma: 15 al cuadrado más 23 al cuadrado es igual a x cuadrada. Saco los cuadrados, 15 al cuadrado obtengo 225, más 23 al cuadrado, que obtengo 529. Hago la suma, eso será igual a x cuadrada. Hago la suma, 529 más 225, y obtengo 754. 754 es el valor
de x al cuadrado. Si yo ocupo el valor lineal, es decir, la raíz cuadrada de 754 será igual a x. Saco la raíz cuadrada de este valor y obtengo que es 27.45. Teniendo ya los tres valores, entonces ya puedo completar mi tabla de funciones trigonométricas, iniciando con los elementos trigonométricos. Vamos a partir de alfa. Alfa es este ángulo. ¿Cuál es su cateto opuesto? Dijimos el que está al frente, mide 23. El cateto adyacente, es decir, el que está pegadito a alfa, es de 15. Y su hipotenusa de 27.45. Siguiente, vamos con beta. El cateto opuesto de beta es 15 y el cateto adyacente es 23. Y la hipotenusa es la misma, 27.45. Teniendo sus elementos trigonométricos, me baso en las fórmulas de funciones trigonométricas que tengo aquí para completar los resultados. Primero como fracción y después los convertimos a decimales. Empezamos con el valor de alfa, es decir, seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa. 23 entre 27.45. El coseno es el adyacente, que es 15, entre la hipotenusa. 15 entre 27.45. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 23 entre 15. Cotangente es cateto adyacente, que es 15, entre cateto opuesto, que es 23. 15 entre 23. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente, es decir, 27.45 entre 15. Y la cosecante de la hipotenusa, 27.45 dividida entre el cateto opuesto, que es 23. Paso ahora a las fracciones de las funciones, pero ahora en beta. De acuerdo a estos valores de beta, el seno de beta sería cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 15 entre 27.45. Siguiente, el coseno será el adyacente entre la hipotenusa, es decir, 23 entre 27.45. Siguiente, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 15 entre 23. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, es decir, 23 entre 15. Siguiente, la secante será la hipotenusa entre cateto adyacente, es decir, 27.45 entre 23. Y por último, el cosecante de la hipotenusa entre el cateto opuesto, 27.45 entre 15. Ya tengo los valores fraccionarios y aplica siempre la regla que vimos en el ejemplo anterior, en la cual, si te fijas, están los valores cruzados. Así es que, favoreciendo eso, voy a convertirlo a su valor decimal con 4 decimales cada una de estas fracciones. Voy a iniciar con los valores de alfa. 23 entre 27.45 obtengo 0.8378. Siguiente, 15 entre 27.45 y obtengo 0.5464. Siguiente, 23 entre 15, 1.5333. 15 entre 23, obtengo 0.6521. Siguiente, 27.45 entre 15 obtengo 1.83. Último, que la cosecante, 27.45 entre 23 y obtengo 1.1934. Estos son los valores para alfa. Me faltan los de beta, pero aprovechando que tenemos los mismos valores solamente cruzados, vamos a ver. 23 entre 27.45, aquí lo tengo y es 0.8378. 15 entre 27.45, también aquí lo tengo, es 0.5464. Siguiente, 15 entre 23 es 0.6521 y 23 entre 15 es 1.5333. 27.45 entre 23, también aquí lo tengo, es 1.1934 y 27.45 entre 15 es 1.83. Así tengo los valores de funciones trigonométricas y lo que me hace falta es encontrar cuál es la medida de estos ángulos. Si este ya mide 90,
también vamos a tomar en cuenta esta regla que tengo aquí. Así es que para la medida del ángulo dijimos que de forma estándar, para que nos salga el mismo resultado, vamos a tomar el arco seno, es decir, seno a la menos 1. En tu calculadora vas a poner seno a la menos 1 de 0.8378 y obtenemos que este ángulo alfa que tenemos aquí tiene una medida de 56.9 grados. Tomando en cuenta esto, entonces a 90 le quitamos el valor de alfa y así obtenemos el valor de beta, es decir, 90 menos 56.9 y obtengo que el valor del ángulo beta es de 33.1 grados. Esto fue las funciones trigonométricas. Tenemos entonces que estas funciones trigonométricas, a través de su cálculo, podemos encontrar las medidas de los ángulos que nos hacen falta y vamos a corroborarlo. Alfa dijimos que mide 56.9 grados, vamos a ver, tenemos aquí un transportador y el valor de alfa, vamos a ver cuánto mide, lo alineamos y tenemos que tiene que medir 56.9, entonces prácticamente 57. 0, 10, 20, 30, 40, 55, 56 y 57, estamos en lo correcto. Esto mide 57 grados, por lo tanto estuvo correcto nuestro cálculo. Ahora beta dice que mide 33.1, lo alineo. Y tiene que medir 33.1, entonces bien alineado esto, me queda 0, 10, 20, 30, 33 y poquito más, casi 34 grados el ángulo beta. Entonces estuvimos correctos en esta medición y ya lo comprobamos con ayuda del transportador. A través de estos dos ejemplos, espero que ya tengas en tu cuaderno anotado la introducción, las funciones trigonométricas y los ejemplos que vimos de los elementos trigonométricos, más estos ejemplos del cálculo de funciones trigonométricas en estos dos triángulos. Es importante que tengas en cuenta que el teorema de Pitágoras es fundamental para encontrar estas funciones trigonométricas si en uno de los triángulos rectángulos nos hace falta precisamente uno de sus lados. Así es que a partir de estos ejemplos vas a poder contestar los ejercicios que te dejo en la ficha del apartado de Classroom.